como bien mencionó el compañero doctor Francisco Pesante, el tema que tenemos para el webinar de hoy, como parte de la academia y talleres del instituto, es sobre el perfil de migrante. Reporte, ¿verdad?, que se ha hecho de manera bastante recurrente y continua a través de la última década acá en el Instituto de Estadística. Y la idea es entrar un poquito sobre, ¿verdad?, los detalles y hallazgos que hay, así como algunas apuntes de la metodología de cómo se logra levantar o compilar esta información. Eh, También a modo introductorio, ¿verdad? Vamos a estar hablando un poco de la población puertorriqueña en términos de tamaño, tanto aquí como en Estados Unidos y cómo eso ha cambiado en los últimos años o décadas recientes, al punto que ya se espera se esté duplicando la población que se identifica como puertorriqueña en los Estados Unidos tan reciente como este 2024 o 2025. Eh, Luego de las notas metodológicas tenemos varios hallazgos que incluimos en el reporte. Vamos a ir detalles en la mayoría de ellos como tal. Y también al final, pues, acompañado siempre unos comentarios finales, ¿verdad? De manera reflexiva de lo que hemos identificado o encontrado en este tipo de reporte. Así que, sin más, pues comenzamos un poco a modo introductorio a aterrizar en el tema de la migración en Puerto Rico, este tema central del perfil del migrante. En esta edición del perfil del migrante, la introducción es algo que variamos en cada publicación del reporte, de manera, la migración tiene, ¿verdad?, relación en muchas instancias demográficas y sociales y económicas de cualquier jurisdicción, así que hay muchas maneras que se puede, que interfiere, ¿verdad?, o en la migración para, ¿verdad?, en ocasiones de manera positiva, en otras ocasiones no de manera tan positiva. No obstante, en esta edición de la población, del perfil del migrante, la población puertorriqueña X2, ¿verdad?, nos referimos, voy a estar presentando las laminillas aquí, pero quisiera esto está en formato de visualización interactiva, esta introducción del perfil del migrante. Eh, el punto clave en esta introducción de esta edición es que cuando analizamos los datos de los años recientes, ¿verdad? Es conocido ya que por décadas la población de puertorriqueños, ¿verdad? No solamente todo el que migra, sino los que aquellos que se identifican como puertorriqueños, tanto en Puerto Rico y en los estados, ¿verdad?, Estados Unidos como tal, específicamente, pues ha mantenido un incremento constante en el caso de puertorriqueños en los estados. Aquí pueden ver la línea color rosa, en ese sentido, son los puertorriqueños, aquellos que se identifican como puertorriqueños en los estados, desde el 2006 hasta el 2021, y pueden ver cómo, ¿verdad?, ese incremento ha sido bastante consistente, un poco menos agresivo en los últimos años, pero sí continúa la tendencia a incrementar. Y con esto y los datos más recientes, voy a salirme un poco para ir a la visualización, que tiene los datos más recientes. Me dejan saber si lo están viendo. Vamos por acá. Si logran ver la visualización, ¿verdad?, que se titula Décadas de migración, generaciones de puertorriqueños en los estados, ¿verdad? El tema de la inmigración en Puerto Rico no es un tema de ahora, es un tema que viene desde décadas y siglos pasados. Por tanto, cada vez han habido más generaciones establecidas en los estados de Estados Unidos, como pueden ver en esta visualización. Los datos que se están representando son del 2011. Ya cuando cambiamos al 2021 puede ver cómo ha aumentado esa presencia de personas identificándose como puertorriqueños, y vemos también unas variantes donde más estados del sur, región sur de Estados Unidos, tienen ya más presencia. En este caso, por ejemplo, Texas ya cuenta con cerca de 252,000 personas identificándose como puertorriqueños. Florida ya sobrepasó el millón de personas identificándose como puertorriqueños. Voy a cambiar al 2022, que es lo más reciente que tenemos. En el caso de Nueva York, que de un principio en el siglo pasado era, ¿verdad?, el destino principal, sigue teniendo buena presencia de puertorriqueños, pero no como antes. Incluso ya los estimados del 2022 apuntan a que anda por debajo del millón
las personas que se identifican como puertorriqueños, así que convierte a Florida en este caso en el estado con mayor presencia de puertorriqueños actualmente. Una comparativa general, en el año 2006 habían 8 estados con al menos de 100.000 puertorriqueños, ¿verdad? Como tiramos esa línea de 100.000 puertorriqueños en estado, pues podríamos identificar 8 en el año 2006. Cuando nos movemos al año 2021, por ejemplo, ya 13 estados de los Estados Unidos cuentan con al menos 100.000 puertorriqueños. Así que esto nos trae el punto de, ¿verdad? Migración, la historia de la migración de Puerto Rico, una que ha sido una constante y se reflejan los datos, ¿verdad? Que se recopilan anualmente. Aquí tienen en síntesis, ¿verdad? Lo que estamos hablando de cómo se ha duplicado. En el caso de Puerto Rico, pues ya nos acercamos, ¿verdad? A ese 3.0, 3.1 millón de personas puertorriqueños en Puerto Rico. Por otra parte, ya entendemos que los datos de los próximos 2 años deben estar confirmando que se duplica en efecto la población de puertorriqueños fuera versus los que tenemos, ¿verdad? Los que estamos acá en la jurisdicción de Puerto Rico. El dato 2022 andaba por 5.9 millones versus los 3.076. Así que definitivamente ya próximamente se estará dando esa duplicación en efecto, ¿verdad? En términos de datos recopilados de la población de Puerto Rico en los Estados Unidos. Así que van a ser más la cantidad de puertorriqueños, y si la tendencia, ¿verdad?, en Puerto Rico es a decrecer, pues ya no debe ser sorpresa que esto va a ocurrir próximamente. Que la participación que ha tenido la migración, ¿verdad?, como hemos visto desde siglos pasados, ha sido clave para que se este establecimiento de generaciones ya de puertorriqueños en los estados, y también las situaciones, ¿verdad?, plano socioeconómico interfiere mucho en que en décadas recientes la migración haya tenido, ¿verdad?, se haya mantenido en valores altos en términos proporcionales. Regresando acá a la presentación, ¿verdad?, pasando ya ese aterrizaje de personas puertorriqueñas en los estados, que muchos de ellos, ¿verdad?, comenzaron con esas migraciones de los siglos pasados y las migraciones recientes que han continuado influenciando ese continuo crecimiento. Quisiera darle algunos apuntes sobre, ¿verdad?, la metodología, en este caso, que se utiliza para armar lo que se incluye en el perfil del migrante. Se utilizan los estimados pretabulados de la encuesta sobre la comunidad, PRCS por sigla en inglés, que publica el US Census Bureau, específicamente los relacionados a movilidad de personas durante el periodo 2005 al 2022 actualmente. En años previos solíamos publicar un año, ¿verdad? Tan pronto salía, se hacían los análisis y la recopilación de datos y tablas y gráficos. No obstante, las últimas 2 versiones del perfil hemos esperado que hayan 2 años nuevos de información recopilada para actualizar el mismo y ver qué cosas identificamos dentro de los datos. En el caso de estos estimados ya pretabulados, que son tablas que ya se generan automatizadas por el US Census Bureau, estamos hablando de que utilizamos cerca de 32 tablas pretabuladas inicialmente para compilar la información, pero no es la única fuente o los únicos estimados que se contemplan para realizar el perfil. También utilizamos el archivo de microdatos para uso público de Puerto Rico Community Survey. Este archivo cuenta con una muestra de cerca de 30.000 observaciones anuales recopiladamente a la encuesta. Hay diversas características y análisis que nos gusta ver en detalle, y no existen esas tablas pretabuladas que mencionamos al inicio en el primer punto. Y cuando sucede eso, por ejemplo, si queremos ver emigrantes e inmigrantes entre Puerto Rico y Estados Unidos por grupos ocupacionales, eso ninguna tabla lo tiene ya depurado o pretabulado. Y en ese sentido, pues existe esta herramienta o fuente de datos súper riquísima en información que te permite adentrarte a cosas bien puntuales, específicas, y dentro de grupos poblacionales detallados como lo son los migrantes, y dentro de los migrantes tienes que separar, ¿verdad? Nos gusta ver cómo se comportan los inmigrantes versus los emigrantes. Pues eso es posible a través de este archivo de microdatos, una base de datos ya un poco más cruda que te permite hacer
tablas y tabulaciones específicas y de interés que no encuentra en las tabulaciones automatizadas o de resumen. En estos casos, ¿verdad? Y en los estimados se determinó el margen de error de las estimaciones de la población migrante y los grupos ocupacionales, por ejemplo, mediante el método de cálculo de error estándar con las réplicas de ponderación con un nivel de confianza del 90%. Esta réplica de ponderación es una opción de entre dos que provee cuando estás utilizando este archivo de microdatos para uso público, que te permite determinar, ¿verdad?, qué tanto puede variar ese estimador puntual en la realidad. A su vez, aparte de los datos de la encuesta sobre la comunidad, que es, como quien dice, ¿verdad?, la fuente principal de estos reportes del perfil del migrante, se considera también el movimiento de pasajeros aéreos anuales a través de los aeropuertos de Puerto Rico y el mundo, proveniente del US Bureau of Transportation Statistics, o el BTS. Además, en esta edición del perfil se integraron por primera vez datos del movimiento de personas por agua, por ferry. Esto era una limitación, ¿verdad?, que habíamos siempre tenido presente, de que si bien la mayoría ¿verdad?, el flujo principal de movimiento de personas se da por aire, ¿verdad?, por pasajeros aéreos vía avión, sabemos que existe una relevada y un flujo de personas que se mueven, en este caso, por vía agua, vía ferry. Estábamos, ¿verdad?, interesados en conseguir ese tipo de datos. Finalmente, ¿verdad?, logramos conseguir los mismos y es la primera vez que incluimos un poco ese panorama de cómo se hace el movimiento de personas por agua, ¿verdad?, que también se desplazan dentro y fuera de la jurisdicción de Puerto Rico. Así que eso es algo novel en esta edición que no teníamos antes y vamos a ver los datos un poquito más adelante. La información que se presenta en las figuras del reporte se refiere al estimador puntual de los resultados de la encuesta, ¿verdad? El punto medio de ese estimador. Una vez vamos a pasar a la hoja ya, que pues vamos a ir, ¿verdad?, un poco hablando del movimiento de personas, primera instancia, y luego un poco entrando a esos rasgos y características. Vamos poco a poco en ese sentido. Pero a grandes rasgos, estas son las fuentes principales que se consideran para generar toda la información que se incluye en el perfil del migrante. Es importante en los aspectos, antes de pasar a los hallazgos, en el reporte que tenemos disponible en la página, en todos los perfiles, las tablas de apéndice, ahí están todos los estimados que se consideran, que a veces si se queda con la intriga de que, oye, sí, me mencionaron o enfatizaron en que X porcentaje cambió o X estimado cambió, pero no estoy viendo el valor como tal absoluto, pues siempre es bueno que ojeen la parte de apéndices donde ahí se incluyen todos los estimados considerados. Puede ver en detalle esos valores absolutos, etcétera, por sus categorías y subcategorías. Así que pasando a los hallazgos que se incluyeron en este perfil del migrante, la versión más reciente 2021-2022. De entrada tenemos sobre el movimiento de personas, movimiento migratorio entre Puerto Rico y Estados Unidos. Es en el caso de Puerto Rico, ¿verdad?, tenemos la virtud, en este caso, de tener la encuesta sobre la comunidad que se hace en ambas jurisdicciones, Estados Unidos y Puerto Rico, así que podemos comparar ambos flujos como tal. No obstante, ¿verdad?, antes de proseguir, se reconoce que hay un movimiento que se da, ¿verdad?, una proporción menor a otros destinos, en este caso fuera de Estados Unidos, que por limitación de la encuesta obvia, de que no cubren otras áreas fuera de Estados Unidos, pues se deja de recopilar, ¿verdad? No estarían siendo incluidos aquí. Dicho eso, pues el flujo principal sigue siendo históricamente Puerto Rico y Estados Unidos, y aquí tenemos la serie de 2005 en adelante, donde podemos ver que los datos más recientes, 2021 y 2022, indican que la migración neta estuvo cerca, ¿verdad?, en esos valores entre 17.000 y luego en el 2022 se redujo a 16.000 personas saliendo frente a las que entraron. Así que siguen saliendo más personas frente a las que llegan. No obstante, estos 2 nuevos años de información recopilada nos dejan saber de que ha mermado un poco esa salida agresiva que hubo un poco durante la pasada década. Van a ver en la figura, ¿verdad?, que hay un bache, como decimos, un hoyo en lo que es la serie del 2020, tras limitaciones que hubo de recopilación de información.
En el año 2020 no se publicaron estimados de esos 12 meses de información, ya que no cumplió con los estándares de calidad y el US Census Bureau, ¿verdad? La oficina del censo decidió no publicar esos estimados de la encuesta para ese año. Por eso es que van a ver que hay un salto, ¿verdad? O una laguna en la serie. Va a suceder para demás características igual, pero no obstante, ya con estos nuevos 2 años de información podemos retomar la misma. Así que en ese sentido, a grandes rasgos, podemos ver cómo, en efecto, luego de que el efecto de post-huracanes, como pueden ver aquí, 2017, 2018, 2019, que se mantenía esa migración neta cercana a los 40.000, típicamente, por aquí andaba, ¿verdad? Cerca de los 40.000, en ocasiones 50.000, etcétera. Los últimos 2 años indican que ha mermado un poco esa salida, mucho más agresiva que solíamos tener en la década pasada. Aquí la figura que están viendo ahora sigue teniendo la migración neta que vimos en la figura previa, no obstante le añadimos 3 fuentes adicionales que miden, o aproximan lo que es el movimiento de personas. En este caso tenemos la migración neta, la línea gris, que es la que viene de la figura previa, cercano a 16.000 en el año 2022. No obstante, ¿verdad? Tenemos otras fuentes, como el movimiento neto de pasajeros, que nos ayuda también a aproximar a lo que es la migración. Sí, aquí hay que tener, ¿verdad? La realidad clara de que estamos viendo personas que salen y regresan por avión, no que están identificando finalmente de que me estoy moviendo a mudarme. Y eso es algo que hay que tener cautela cuando se analizan datos de pasajeros, ¿verdad? Que hay un flujo constante de ida y regreso. No obstante, si lo medimos en términos netos, sí como pueden ver, la tendencia típicamente asimila a lo que es el patrón migratorio, en este caso de Puerto Rico. Y pueden ver cómo hay series aquí, hay 2 series de movimientos netos de pasajeros, Autoridad de Puerto y del Bureau of Transportation Statistics. Importante aquí la tendencia, ¿verdad? Y lo que queremos, el bottom line de esta figura como tal, ¿verdad? Ese mensaje, cómo el movimiento dentro de pasajeros se comporta, en este caso cuando ocurrió un desastre, ¿verdad? De índole mayor, como fueron los huracanes, cómo se puntualizó esa salida de personas fuera de la jurisdicción. Posteriormente, en 2018 hubo un regreso, ¿verdad? Más personas llegando, lo cual esto nos trae, ¿verdad? Nos trae el planteamiento de que cerca de un tercio de las personas que se movieron posterior al huracán María regresó una vez se comenzó a estabilizar la situación en Puerto Rico. Posteriormente se han mantenido bastante consistentes. La idea, ¿verdad? También aquí el punto es que ambas 4 fuentes sobre movimiento de personas como tal, pues indican, ¿verdad? Que típicamente en lo que es la historia salen más personas de Puerto Rico frente a las que llegan. En continuación, el movimiento de personas. Aquí ven en pantalla esta figura 4 dentro del reporte del perfil del migrante. Lo que les mencioné en la nota de metodología, que logramos insertar por primera vez o considerar datos de movimiento de pasajeros, de personas, ¿verdad? En este caso por agua, por ferry. Tal vez es conocido, pero si no, desconoce, hay un servicio que se da entre Puerto Rico y República Dominicana de ferry. Ha cambiado el nombre a través de los años. En los últimos años ¿verdad? Se reconoce como lo que es el ferry del Caribe como tal. Conseguimos, ¿verdad? En una colaboración los datos de pasajeros por esta vía, por agua, que era algo que nos faltaba y queríamos ver cómo comportaba y ¿verdad? Gracias a que tenemos estos datos, pues ya tenemos un panorama de qué tanto, ¿verdad? Ponerle un número, que sabemos que se da el movimiento histórico entre República Dominicana y Puerto Rico por agua, pero no teníamos ¿verdad? Un valor o una tendencia clara de qué tanto se da este movimiento entre ambas vías. La gráfica de arriba, en amarillo, es el movimiento de Puerto Rico a República Dominicana y la barra verde es viceversa, de República Dominicana a Puerto Rico. Y el gris pues, es el neto, la diferencia ¿verdad? Entre ambos movimientos. Pueden ver a través de los años, tenemos aquí información de 2019, 2021, 22 y algo más reciente al 2023. El movimiento podemos ¿verdad? Verlo que es uno casi a la par, ¿verdad? Lo que nos está contando estos datos que se lograron ¿verdad? Compilar es que bastante, ¿verdad? Similar cantidad de personas que se mueven de Puerto Rico a República Dominicana, también se mueve de República Dominicana a Puerto Rico,
razones, posiblemente visitas familiares entre ambas jurisdicciones, familiares, ¿verdad?, que están establecidos ya en la comunidad de la población dominicana en Puerto Rico, así como también posibles idas y regresos de estadías, ¿verdad?, vacacionales. Así que es un movimiento bastante similar, tanto los que salen suelen regresar y viceversa, como pueden ver, incluso el año más reciente, 2022-2023, indica cerca de 54.000 pasajeros en ambas vías. Así que es un movimiento bastante similar en ambas direcciones como tal. Aquí tenemos una serie mensual en la parte de abajo como tal, midiendo el neto también. Pueden ver, ¿verdad?, cómo se interrumpió cuando llegó el aspecto de la pandemia que afectó toda nuestra sociedad. Y pues aquí pueden ver, ejemplo, cómo afectó el servicio de ferry, donde por 9 meses del año 2020 el servicio pues tuvo que recesar como tal. Posteriormente pues se retomó el movimiento de personas por ferry y así se ha comportado, ¿verdad? Hay unos años que han tenido un pico, hay una estacionalidad, en este caso en los diciembre, ¿verdad? Esto es lo que nos lleva al punto de personas vacacionando, visitando, es lo que entendemos, ¿verdad? Las preguntas para posibles investigaciones futuras es confirmar, ¿verdad?, que en efecto se deba a esto. Si se nota, los picos más exacerbados o notables se dan en los meses de diciembre, en este caso, y en verano también. Así que es algo, ¿verdad?, novel en este reporte, pero ya, ¿verdad?, tenemos esa realidad de que conocemos que tantas personas se mueven anualmente. En este caso, pues estamos hablando de en los últimos 2 años, de más de 40.000 o 50.000 personas incluso en el último año se mueven hacia República Dominicana y viceversa. Entrando ahora dentro de la misma movilidad, movimiento de personas, en cuestión de porcentaje de migrantes desde Puerto Rico por región de destino hacia los Estados Unidos. Hay 4 regiones principales: noreste, centro-oeste, sur y oeste. Vimos un poco de esa tendencia ya en la introducción, en el mapa de la población que ya se identifica como puertorriqueña, que reside en otras jurisdicciones. No obstante, aquí al verlo por regiones podemos puntualizar desde qué años, por ejemplo, comenzó a ser más agresiva la emigración a la región sur, por ejemplo. Vieron aquí como ya desde 2006 solíamos tener más emigrantes aterrizando en la región sur de los Estados Unidos que lo que era antes, que era la zona noreste, disculpen, que solía ser la región principal. Así que desde el 2006 en adelante, la región principal de destino de los emigrantes desde Puerto Rico es esa área sur de Estados Unidos, que incluye Texas, Florida, las Carolinas, que han tenido buenos números estimados, ¿verdad?, considerables de personas que se han movido desde Puerto Rico. En tercera posición, en términos proporcionales, tenemos la región centro-oeste y en la cuarta posición la región oeste, ¿verdad?, con cerca de 11-12%. Pero como pueden ver aquí, por muchos años de la década pasada, cerca de la mitad o en ocasiones más de la mitad de los emigrantes de Puerto Rico se movieron a la región sur de los Estados Unidos. Los mapas entran ya más en detalle de la distribución de los emigrantes desde Puerto Rico a los estados, específicamente dentro de los estados. Voy a salirme rápidamente de nuevo de la presentación porque tenemos este mapa también en manera interactiva en la edición del perfil. Entiendo que lo deben estar viendo. Este es el mapa del 2021. Así que podemos ver ya aquí de una manera más amigable los estimados y ver en efecto en el 2021 cerca de 13.795 personas se estima emigraron a Florida, en este caso Texas, que es otro estado que ha estado recibiendo en los últimos años buena proporción de los emigrantes desde Puerto Rico, cerca de 4.000 emigrantes en el 2021. Pensilvania en el 2021 también tuvo una proporción considerable de emigrantes desde Puerto Rico, con cerca de 6.000. Virginia también, por su parte, sobresale, ¿verdad?, un poquito más oscuro en esta tonalidad, con cerca de 3.000, 2.900 en el 2021. Moviendo al 2022, lo más reciente que tenemos de información disponible hoy día, vemos cómo Pensilvania se mantuvo recibiendo, ¿verdad?, proporción considerable, con cerca de 3.000 migrantes desde Puerto Rico,
New York tuvo cerca de 3.000 también, bastante similar esa emigración del 2022 hacia New York y Pensilvania. Por su parte, Texas decreció un poco a 2.400 en el 2022 y Florida, como pueden ver, sigue siendo el destino principal con cerca de 12.000 emigrantes en el 2022. Así que esto ya nos da una idea de esa movilidad en términos de distribución geográfica de las personas que han salido desde Puerto Rico. Regreso ahora a la presentación. Ahora vamos a estar entrando un poco ya lo que son las características de las personas migrantes, empezando en este sentido con la mediana de edad de los migrantes. En este caso van a ver las figuras, típicamente la línea verde se refiere a los inmigrantes. Déjame buscar el pointer aquí rapidito. La línea verde en las series que tenemos armadas ya de varios años, 17 años de información, porque el 2020, como les mencioné hace un tiempo atrás, no se publicaron datos. Y la línea color púrpura o lila, pues se refiere a los emigrantes. También para fines de contextualizar, ¿verdad? Estos mismos indicadores que compilamos en el reporte del perfil del migrante, se incluye a la población de Puerto Rico, así que nos da una idea, ¿verdad?, qué tan distintos pues, pueden ser estas poblaciones cuando se segregan, ¿verdad? Inmigrantes por un lado, emigrantes por otro, versus la población residente en Puerto Rico. Y esto es un ejemplo súper claro, la mediana de edad, en este caso de la población que inmigró desde los Estados Unidos, decreció en los años, ¿verdad?, entre los años 2021 y 2022. Lo pueden ver aquí como cerca de 39 años, pues se redujo a 34 años. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la población que se movió en el 2022 fue más joven que en el 2021. Es decir, los que inmigraron desde Estados Unidos a Puerto Rico, ¿verdad?, en esa dirección, fueron más jóvenes en el 2022 que en el 2021. En comparativa con la medida de edad del año más reciente, entre los inmigrantes y emigrantes, ¿verdad? Si comparamos estos dos puntos más recientes, vemos que los inmigrantes, como grupo poblacional, fueron más viejos, ¿verdad? Por cerca de 4 años, como tal. Y de hecho, si se fijan en la serie, como tal, con salvedad de 3 años, de la serie que ya va por 17 años de información, en solamente 3 años han sido similares o un poquito más jóvenes los inmigrantes, aquellos que llegan a Puerto Rico, frente a los que salen. En los demás años, cuando ve esta separación de ambas líneas en la tendencia, lo que nos está mostrando es que los que se van típicamente son más jóvenes frente a los que llegan, como grupo poblacional. Así que ahí pueden ver la separación. La separación más grande ocurrió en el 2014, con una diferencia bastante considerable entre los que se fueron, ¿verdad?, una población joven, en este caso cerca de 28, 29 años, versus una población de 42, 43 años que llegó en ese año en cuanto a los inmigrantes. No obstante, se ha mantenido la tendencia de personas más jóvenes saliendo frente a los que llegan, que son un poco más viejos en ese sentido. Pasando al porciento de inmigrantes y, ¿verdad?, en este caso un porciento por sexo, es lo que estamos viendo realmente aquí. Aquí lo estamos midiendo, ¿verdad?, cualquier porcentaje de tantos emigrantes que son hombres, así que el restante o complemento de esto, en teoría, ¿verdad?, son las mujeres, por proporción de mujeres. Aquí podemos que si examinamos la totalidad del periodo, 17 años de información, los emigrantes han promediado cerca de 49.7% en su distribución por sexo, es decir, ¿verdad?, ha sido un mitad y mitad, bastante similar esa distribución a través cuando hacemos un agregado de toda la serie como tal. Así que en ese sentido, pues algunos años emigran un poco más de mujeres, un poco más de hombres, como pueden ver en esta línea, ¿verdad?, de referencia, línea entrecortada de la mitad. Si fuese perfecta esa distribución, estaría la línea flat como esa línea entrecortada, color negra. No obstante, pues en ocasiones es un poco mayor la proporción de hombres, en otras ocasiones menor, es decir, que hay más mujeres emigrando e inmigrando también. Y como fue el caso, ¿verdad?, de los inmigrantes en el
desde el 2021 al 2022, pues decreció un poco, ¿verdad? Unos puntos porcentuales bien leves, 50 a 48, como pueden ver aquí. En este caso, ¿verdad? Lo que nos está diciendo es que inmigraron más mujeres en el 2022 que hombres. Así que, pero en términos generales, cuando hacemos un macro, ¿verdad? Una vista general, la distribución ha sido bastante equitativa en ese sentido, cercana al 50%. Algunas características antes de continuar con las figuras, ¿verdad? Y las series que tenemos ya en el perfil del migrante, que les puede ser de interés. Tenemos que en el año 2021, los emigrantes de Puerto Rico a los Estados Unidos que no nacieron en Puerto Rico ni en los Estados Unidos, representaron el 5% en el 2021 y posteriormente en el 2022 el 11%, ¿verdad? Emigrantes que no nacieron ni en Puerto Rico ni en Estados Unidos. Dentro de este grupo, ¿verdad? Que no nacieron en Puerto Rico ni en Estados Unidos, en el año 2022, estamos hablando de cerca de 4.700 personas, el 72% no había obtenido la ciudadanía de Estados Unidos mediante naturalización, el restante 28% sí la había obtenido. En cuanto a inmigrantes, ¿verdad? En dirección desde Estados Unidos a Puerto Rico, que no nacieron en Puerto Rico en Estados Unidos, estos fueron, ¿verdad? O representaron un 5 y 3% respectivamente en los años 2021 y 2022. A su vez, el 79% en el 2021 y el 61% en el 2022 de este grupo de inmigrantes, ¿verdad? Que llegaron a Puerto Rico no estaban naturalizados, es decir, no contaban con la ciudadanía, obviamente, ¿verdad? Comenzando el proceso. Pasando ahora a la distribución por edad, por grupos de edad y sexo, incluyo en la pantalla, ¿verdad? Lo que están viendo actualmente es la famosa pirámide poblacional, pero si la separamos para grupos específicos como son los inmigrantes y emigrantes, así es como luce del año 2021, por ejemplo. Pueden ver diversas cosas en esta, por ejemplo, las poblaciones que hablamos, las poblaciones de jóvenes adultos emigrando, y pueden ver como las proporciones que sobresalen de manera continua, ¿verdad? Este grupo de edad, desde 15 años hasta 30, 34, e incluso 39 años son considerables para la población emigrante, tanto en hombres como en mujeres, ese año. Y en la inmigrante un poquito más, tiene otras proporciones altas en edades adulta mayor, por ejemplo 60, 64 años, 45, 49 años, etcétera. Así que aquí un poco esto nos sirve para validar en efectos, ¿verdad? Por donde ese aspecto de la mediana que vimos hace unos minutos atrás, pues en términos de grupo poblacional, donde, ¿verdad? En efecto, validar se concentra, en este caso que son los jóvenes adultos, los que tienden en mayor proporción a moverse de lugar, no así para la población inmigrante, ¿verdad? Un poquito una distribución algo distinta. El grupo de migrantes en edad joven adulta, 15 a 44 años, comprendieron el 54 y 56% dentro de este grupo, ¿verdad? En este caso de migrantes, en los años 2021 y 2022 respectivamente. Es decir, que poco más de la mitad de los emigrantes en los últimos 2 años de información que tenemos disponible tenían de 15 a 44 años. Pasando ahora a rasgos sobre educación, tenemos aquí el gráfico igual, tendencia en la línea verde de inmigrantes y tendencia en púrpura o lila los emigrantes y en contexto, ¿verdad? La población de Puerto Rico en la línea sólida negra. La población inmigrante de 25 años o mayor que poseía alguna educación postsecundaria o más, el porcentaje decreció unos 3 puntos, ¿verdad? Entre el 2021 y 2022. Es decir, ese 57% que estamos enfatizando fue esto que ocurrió, ¿verdad? Es decir, que los que llegaron en el 2022, en términos de proporción, tenían ¿verdad? Menos educación alcanzada en ese sentido, en ese grupo poblacional, menos personas con educación alcanzada de postsecundaria o más. Por eso que esta línea se redujo. Por su parte, ¿verdad? En este caso, tenemos que los últimos 7 años de información, desde el año 2015, este rasgo ha sido consistente, en el sentido de que más de la mitad, fíjese aquí, 50% lo tenemos aquí, más de la mitad de los emigrantes hacia Estados Unidos desde Puerto Rico cuentan con alguna educación postsecundaria o más.
que 50%, aquí es que lo podemos ver. En relación a la población inmigrante, con alguna población, con alguna educación postsecundaria o más, está aumentó 5 puntos porcentuales, lo que pueden ver al final de la línea, ¿verdad? Con los nuevos años de información que tenemos. Es decir, que las personas que inmigraron en el 2022, en términos de proporción, fue mayor aquellos que llegaron con alguna educación postsecundaria o más a Puerto Rico que los que se movieron o que inmigraron en el 2021, ¿verdad? Con 52 y 57% respectivamente. En este sentido también de personas con educación postsecundaria o más, hacemos otro acercamiento en vez de porcentual, que es lo que están viendo ahora, en términos absolutos, que es lo que van a ver a continuación. Aquí tenemos los migrantes con alguna educación postsecundaria o más, ¿verdad? Que sigue siendo el mismo rasgo que estábamos viendo en la laminilla previa, no obstante, aquí serían valores absolutos. ¿Por qué hacemos esto? Pues nos permite ver, cuando se habla mucho de, ¿verdad?, de la migración, de fuga de talento, etcétera, aquí en valores absolutos podemos ver la migración neta específica de aquellas personas que tienen alguna educación postsecundaria o más. Y a través de esta serie que armamos, pues podemos ver y seguirle el rastro un poco a ese rasgo característica. El balance neto migratorio de la población de 25 años o más, que es lo que estamos viendo aquí, con alguna educación postsecundaria o más, resultó en cerca de 10.000 personas en el 2021 y 4.000 personas en el 2022. Aquí lo pueden ver, ¿verdad? Ese neto que están viendo aquí. Es decir, ¿verdad? Que según se controla un poco el tamaño del movimiento migratorio, también se ha controlado las personas con alguna educación postsecundaria que han salido, siendo un poco menor el 2022 frente al 2021. Es decir, los migrantes de 25 años o más, en años más recientes, prevalecieron por cerca de 4.000 personas frente a los emigrantes. Es lo que estamos viendo acá. Otra característica que incluimos en el perfil trata sobre el porciento, ¿verdad?, de personas fuera de la fuerza laboral. Esto considera las personas que son de 16 años o más. Similar, pueden ver las tendencias tanto de inmigrantes como de migrantes y de la población de Puerto Rico, personas fuera de la fuerza laboral. El porcentaje de los migrantes fuera de la fuerza laboral luego de emigrar a los Estados Unidos se mantuvo similar entre el 2021 y 2022 con 43%. Lo pueden ver aquí, la línea lila o púrpura no cambió en efecto. Por otra parte, los inmigrantes fuera de la fuerza laboral, luego de llegar a Puerto Rico, mostraron una reducción considerable de 61, lo pueden ver acá en la línea, 61% a 50%. Es decir, que los que llegaron en el 2022 eran menos aquellos que estaban fuera de la fuerza laboral. O sea, que había más gente de su contraparte, ¿verdad? Personas activas en la fuerza laboral. Podemos ver que ese indicador de 61% en efecto del 2021 fuera de la fuerza laboral de aquellos que llegaron a Puerto Rico ha sido el pico más alto de ese indicador en la serie que tenemos desde el 2005 en adelante. En caso de Puerto Rico, ¿verdad? Si no, posiblemente esté relacionado, pero poco más del 55% en los últimos años ha estado fuera de la fuerza laboral. Se ha mantenido constante en los últimos años. Como tal, se redujo un poquito, ¿verdad? Ya para el 2022 y un índice de crecimiento. Hay que ver cómo se comporta, ¿verdad?, en los nuevos datos del 2023, si continúa ese decrecimiento de menos personas fuerza laboral, ¿verdad?, lo cual son noticias buenas. Siempre que ese indicador sea menor, es mejor, ¿verdad?, en cuanto a la jurisdicción como tal. Entrando un poquito más en detalle a las áreas ocupacionales, una figura un poquito densa, ¿verdad? Pero nos gusta incluirla porque a grandes rasgos de los cientos y, ¿verdad?, miles de tipos de ocupaciones, en 6 grandes grupos ocupacionales podemos tener una idea, en este caso, de la distribución por ocupación de los emigrantes. Son 6 grandes grupos ocupacionales de en qué se emplean, ¿verdad? O en qué se ocupan una vez, ¿verdad?, emigran en este caso, e inmigran también lo hacemos para los que llegan a Puerto Rico. Y tenemos que entre los años 2021 al 2022
El área de ocupacional de gerencia profesional y ocupaciones relacionadas aumentó de proporción de 28 a 33%. Lo pueden ver aquí, la línea sólida negra, esta que tenemos aquí en la leyenda. En los últimos 2 años de información incrementó. Así que la mayoría de las personas que emigraron en el 2022 pertenecían en este caso a este grupo ocupacional de gerencia y profesional. Por otra parte, la segunda área ocupacional de mayor proporción entre los emigrantes en el 2022 fue el área de producción, transportación y movimiento de materiales, que es la línea, ¿verdad?, de puntitos negros que pueden ver a través de la serie, pero específicamente nos está refiriendo a este punto donde incrementó, ¿verdad?, cerca de 14% a 20%, siendo la segunda área de mayor representatividad entre los emigrantes del 2022. Aquí antes de movernos a los inmigrantes pueden ver el área de ventas y oficinas, que solía ser una de las principales en el 2021, tuvo una reducción considerable en por cientos, en este caso posicionándose, ¿verdad?, entre cerca de 17 y 18% en el 2022, cuando solía ser cerca de 28 o 29% en el 2021. Pero como pueden ver, es una comportamiento, un rasgo, ¿verdad?, que ya de por sí la población inmigrante es volátil de por sí, ¿verdad? Es un grupo súper interactivo, no es algo estable, y aquí es un rasgo que no puede, ¿verdad? Nos valida más ese punto que tan cambiante puede ser de un año a otro. Las personas, ese grupo poblacional que se mueve desde Puerto Rico a Estados Unidos, pero también de manera inversa. En la siguiente gráfica consideramos los inmigrantes, como pueden ver que tan variante puede ser año tras año, los grupos ocupacionales que sobresalen en ambas, en este caso en ambas poblaciones, y lo que estamos viendo ahora son los inmigrantes como tal. La población que inmigró refleja estar mayoritariamente similar, ¿verdad?, en el grupo ocupacional gerencial profesional, así que similar a los que se fueron, los que llegaron también, la mayor proporción de ellos estaban en ese grupo ocupacional gerencial y profesional, y el porcentaje del grupo aumentó cerca de 9 puntos porcentuales entre el 2021 y el 2022. Lo pueden ver aquí en el gráfico, no se aumentó en esos últimos 2 años que consideramos. Este perfil del migrante, cuando hablamos de términos de valores absolutos, que tanto representa ese 35%, pues estamos hablando cerca de 4.000 personas inmigrantes que tenían ocupación gerencial profesional. La segunda área ocupacional de mayor representatividad o mayor proporción fue el área de servicios, como pueden ver aquí, la línea, en este caso la entrecortada, tanto de venta de oficina y servicios. Ambas se redujeron, pero estuvieron cercanas, ¿verdad?, a lo que es ese 15%. Pasando ahora de las áreas, ¿verdad? Vimos fuerza laboral, fuera de fuerza laboral, ocupaciones, grandes grupos ocupacionales tanto para los inmigrantes como los inmigrantes. La figura que están viendo en pantalla nos trae lo que es la medida de ingresos de los migrantes, similar, emigrantes en línea púrpura, inmigrantes en línea verde, y la población de Puerto Rico, o sea, medida de ingresos de la población de Puerto Rico en la línea negra sólida. En contraste de la mediana de ingresos de los inmigrantes desde Puerto Rico a Estados Unidos del año 2021 con el 2022, vemos como este incrementó cerca de 10%, de $16,000, $458 a $18,038. Lo pueden ver aquí en el gráfico, los últimos 2 años. Dentro de la serie de 17 años de información, 2005 al 2022, la medida de ingresos del año 2022 ha sido la más alta en las 3 poblaciones consideradas. Si viene compara, ¿verdad?, ambos, los 3 grupos poblacionales que estamos viendo en la figura, en efecto, los 3 han aumentado y ha sido el punto más alto para cada uno de ellos como tal. Varias cosas, ¿verdad?, se pueden extraer de esta tendencia. Si hay una tendencia, ¿verdad?, un poco paulatina a que aumente la mediana de ingresos en la población tanto de migrantes como inmigrantes. Vemos que consistentemente a través de los años la mediana de ingresos de los inmigrantes, una vez establecido en jurisdicciones fuera de Puerto Rico, es mayor
pueden ver esa separación que hay entre la línea púrpura y la verde. Solamente un año estuvo bastante similar, que fue el 2013. En los demás años, pues, ha sido algo bastante consistente, mayor ingreso en emigrantes que en inmigrantes. No obstante, ¿verdad? Aquellas personas también que inmigraron desde Estados Unidos a Puerto Rico tuvieron una mayor mediana de ingresos ya estando en Puerto Rico como tal. Así que en caso de Puerto Rico, pues la mediana ya sobrepasó los $16,000. Ha ido un aumento paulatino, es algo, ¿verdad?, que se ha ido viendo en diversas jurisdicciones como tal, lo que nos pone, ¿verdad?, o que hay que poner en contrapeso aquí, que tanto, ¿verdad?, influye ese costo de vida, ¿verdad?, o si va en relación a la misma velocidad o el mismo ritmo que el incremento de los ingresos, en este caso, mediana de ingresos de los grupos poblacionales. Así que eso es algo que siempre hay que tenerlo en contexto. Estamos pasando a comentarios finales, ¿verdad? Porque queremos darle espacio a preguntas, dudas, comentarios que tengan al final, a modo, ¿verdad?, de síntesis de lo que recopilamos. Tenemos en comentario que en contraste de los últimos 2 años de información disponible y contemplada en el perfil del migrante, se concluye que el año 2021 con el 2022, los emigrantes fueron más jóvenes, cuando comparamos los 2 últimos años de información, con distribución similar entre hombres y mujeres, como pudimos ver, bastante parejo, con menor nivel de educación alcanzada. Aquellos que emigraron en el 2022 tuvieron menor nivel de educación alcanzada que los que se fueron en el 2021, de igual porcentaje fuera de la fuerza laboral y con un incremento en el ingreso. En relación a los inmigrantes, aquellos que llegaron desde Estados Unidos a Puerto Rico, al comparar el 2021 con el 2022, se destaca que estos fueron sustancialmente más jóvenes, de mayoría de mujeres, de mayor nivel de educación alcanzada en términos porcentuales, y de menos personas fuera de la fuerza laboral, como pudimos ver recientemente en la gráfica, y con un ingreso sustancialmente mayor que lo que fue en el 2021. Así que eso es, a grandes rasgos, sintetizando un poco lo que vimos en las figuras previas. No obstante, hay muchos valores, detalles, muchos comportamientos que se pueden extraer información de interés, ¿verdad?, o que invitan a preguntas de validar mediante investigaciones posteriores estos comportamientos. Tenemos también como comentario final que transcurrido varios años luego de los huracanes en el 2017 y sus repercusiones en años posteriores, la tendencia del componente migratorio apunta a una reducción neta del movimiento migratorio según los indicadores de movilidad de personas, ¿verdad? Pudimos ver varias fuentes al inicio de esta presentación y todos pues indican, ¿verdad?, que hay una reducción, una merma en esa cantidad de personas que solíamos tener en años previos, por lo menos en la década pasada, saliendo de Puerto Rico. Es decir, se ha identificado una merma de los notorios flujos migratorios netos que prevaleció desde el año 2011 hasta el año 2019, donde los estimados de migración neta representaban, ¿verdad?, o representaron entre el 1.1% hasta el 3.5% de la población total anual de Puerto Rico. Que cuando uno ve ese valor de ese movimiento de personas que se fueron en términos netos y lo comparas o lo relacionas y lo pones en contexto con la población total de la jurisdicción, en este caso de Puerto Rico, ¿verdad? Decir que 1% o incluso en el año posterior al huracán incrementó a 3% personas que emigraron, eso es considerar bien considerable. Decir que 1, 2 o 3% de la población se perdió vía migración en un solo año es de cautela, y eso sucedió en Puerto Rico por varios años en la década pasada. Así que en ese sentido, pues los indicadores más recientes de este perfil 2021-2022, pues sería, ¿verdad?, como un poco una nota positiva dentro de lo que vimos en la década pasada, si se puede ver de esa manera, ¿verdad? Los años 2021 y 2022 mostraron también más consecutivas. Luego repentaron el 0.8 y 0.5 de la población de Puerto Rico, efectivamente. Así que, en ese sentido, la migración neta se redujo en los últimos años examinados, ¿verdad?, acercándose a los valores que vimos, cerca de los 10.000 emigrantes
el 2022 ese valor se quedó neto en términos de cerca de 16.000. Así que mientras más se acerque a cero ese valor, pues es positivo en este caso para Puerto Rico, indicando que esa proporción de personas que están saliendo es mucho menor a lo que fue hace unos años atrás. En seguimiento a comentarios finales, tenemos que la realidad histórica de la tendencia migratoria desde Puerto Rico continúa apuntando, ¿verdad? Aún así, a más personas saliendo frente a las que llegan en la jurisdicción, dinámica que debe contemplarse y debe ser atendida en medidas de política pública que fomente la retención de la población residente. Este punto, ¿verdad? Es clave y lo traigo a modo de reflexión porque se habla mucho y se discute, ¿verdad?, sobre la migración y hacer que he visto, ¿verdad?, proyectos y comentarios en ocasiones bastante puntuales o dedicando bastante tiempo a hacer que regresen, que, ¿verdad?, a revertir la inmigración, ese tipo de cosas. Al punto que estamos, la situación del contexto demográfico de Puerto Rico, el punto aquí, ¿verdad? O el llamado es a que hay que fomentar el retener. Los que no se han ido, tratar de retenerlo, ¿verdad? Porque en ese sentido, si los factores, ¿verdad? De atracción, empuje, se intercambian, posteriormente, posiblemente se pueda hablar de personas revertir, ¿verdad? Esa tendencia de que más personas lleguen a Puerto Rico frente a las que se van a hacer, pero por el momento y de entrada, en primera instancia, hay que fomentar la retención de lo que hay y posteriormente los posibles personas que interesan y tienen intenciones de regresar lo podrían hacer, pero si no, ¿verdad? Se ajusta o cambia el panorama en la jurisdicción, pues va a estar más difícil, ¿verdad? Hacer esa meta de revertir. Hemos visto eso, que se habla mucho de revertir y una vez estas tendencias demográficas llegan a unos niveles como lo que estamos viendo, son bastante difíciles de revertir, pero sí podemos hablar de retener, ¿verdad? De minimizar, de mitigar, ¿verdad? Esa inmigración neta y a su vez, ¿verdad? Mitigar lo que es el decrecimiento poblacional, que es un hecho ya desde hace ya casi 2 décadas. Estamos siendo una población más pequeña, pues creo que hay que dejar un poco lo de revertir, que es un poquito más complicado, y tratar de mitigar para que sea, en este caso, la población, la pérdida sea menos que lo que ha sido la década pasada, por ejemplo. Así que en ese sentido, eso es lo que hacemos el llamado en este comentario final, de ir un poquito más a un primer paso antes de hablar de revertir, etcétera. La estabilidad socioeconómica del hogar suele estar altamente atada con los patrones migratorios. A mayor inestabilidad socioeconómica, mayor será el flujo migratorio y viceversa, ¿verdad? Diversos estudios de índole económica, demográfica, social, han comprobado que, ¿verdad?, esta realidad. Mientras más inestable sea la situación socioeconómica en una jurisdicción, mayor será el flujo migratorio. Por su parte también la disponibilidad y calidad de aspectos básicos como la educación, ¿verdad? Hay dos cosas importantes: disponibilidad, ¿verdad?, que es acceso, y otra segunda parte que es la calidad. Aparte de que lo haya, la calidad de estos aspectos básicos como educación, salud, trabajo son claves a la hora de decidir moverse de jurisdicción. En cuanto a participación laboral, esta dependerá de lo atractivo de los salarios, beneficios y costo de vida a nivel local frente a otras jurisdicciones de Estados Unidos, ¿verdad? Esa competencia que muchas veces cuando usted compara ofertas, por ejemplo, de empleo, pues la diferencia es abismal, ¿verdad? Es un trato casi injusto cuando ves, por ejemplo, un salario base de un maestro, un sistema educativo público en una jurisdicción de Estados Unidos, pues cuando compara con un salario base acá, pues lo hace de una manera que es una diferencia, mientras más grande sea y sigue haciendo, pues más atractivo va a ser a personas poder, ¿verdad?, intentar moverse de jurisdicción ¿verdad?, a probar si pueden establecerse en esa jurisdicción fuera de Puerto Rico. Mientras más se cierre esa brecha de los salarios, pues menos personas van a considerar volviendo moverse, ya que van a lograr esa estabilidad que hablamos arriba, ¿verdad?, socioeconómica en el hogar. Hay un aspecto, ¿verdad?, ya final, cerrando un poco esta actividad de hoy, es el aspecto de la realidad o el hecho de la flexibilidad de la movilidad geográfica única en la región.
también a veces ¿verdad? Nosotros invitamos a salir un poquito y ver el aspecto regional, continental, etcétera, porque vemos, ¿verdad?, que se da un movimiento de personas, en este caso único, migratorio. Cuando tú vienes a ver esos porcentajes que hablamos ahorita, que se te vaya 2% de una población vía emigración solamente, eso es de considerar en cualquier país, jurisdicción como tal. Pero hay un aspecto que a veces se pierde de vista, ¿verdad? Y cuando estamos compartiendo ideas, tal vez en foros regionales, etcétera, es algo que sale a la luz, ¿verdad? Y nos gusta discutir de que el caso de Puerto Rico es único en términos de la movilidad. Si usted lo piensa ver, ¿qué otro país, ¿verdad? O jurisdicción en el Caribe, tal vez posiblemente en el continente, tenga la flexibilidad que tiene Puerto Rico, ¿verdad? Por su situación geopolítica actual, de que puede moverse, tiene esa flexibilidad que hablamos, de probar suelto, poder probar, tratar de establecerse en otra jurisdicción fuera, y no tiene que solicitar ningún literal permiso, puede moverse, ¿verdad? Y pasar por el aeropuerto con poco de ahorro que posiblemente tenga, o si ya tiene un familiar establecido fuera en los estados, y probar suerte a ver cómo le va, y si no le fue bien, pues puede regresar. Por eso vemos esa dinámica tan agresiva, ¿verdad? En el movimiento tanto migratorio como inmigratorio en Puerto Rico, y es que Puerto Rico tiene esa flexibilidad que no la tiene ninguna otra jurisdicción o país en la región y posiblemente en el continente, de que te mueves, ¿verdad? A través de avión, por ejemplo, 2, 3, 4, 5 horas, puedes estar en algún otro estado, posiblemente intentando un empleo, y si te logras acostumbrarlo, te estableces, ¿verdad? En teoría te va bien, posiblemente luego le siga a la familia, así ha sido a través de décadas, y eso es algo que no podemos perder de perspectiva en lo que es el comportamiento inmigratorio histórico de Puerto Rico, ¿verdad? Que esa flexibilidad es única, y es por eso que a veces cuando nos preguntan, wow, ese movimiento considerable, pues mira, hay unos hechos, ¿verdad? Unas realidades que dan paso a que eso incluso sea más fácil, en teoría sí es fácil, porque no estamos, ¿verdad?, en términos relativos, que sea fácil emigrar, pero sí moverte de un lado a otro por la situación o realidad geopolítica que tienen, en este caso los residentes de Puerto Rico, que pueden moverse a través de los Estados Unidos libremente, ¿verdad? En este caso a través de avión. Así que son, ¿verdad?, algunos comentarios finales a modo reflexivo y de conclusión. Vamos a pasar ¿verdad?, cumpliendo con el horario de la hora que tenemos para estos webinars, ahora los próximos minutos, para tener comentarios, dudas o preguntas de lo que le compartimos durante la mañana de hoy. Por último, ¿verdad?, agradecemos su participación. Vamos a estar viendo sus comentarios y preguntas en breve. Ahí tienen mi información, contacto, preguntas que tengan de lo que se presentó, etcétera, pueden dirigirla. Es importante que sepa que la página de datos es información censal de instituto, que tiene bastante información reciente que produce el US Census Bureau, específicamente para Puerto Rico. Ahí tenemos, ¿verdad?, lo que compete a Puerto Rico y sus municipios típicamente. Pueden accederlo a través de esta página censo.estadística. Si lo entran en un motor de búsqueda, un search engine de Google, por ejemplo, Censo Puerto Rico, le va a aparecer como, ¿verdad?, la recomendación a visitar. Tenemos bastante información, perfiles, estimados, información de los censos decenales históricos, incluso sobre censo económico. También tenemos enlaces a visualizaciones que pueden facilitarle la vida cuando usted interesa, ¿verdad?, buscar algún tipo de datos relacionados a la población en Puerto Rico. Así que están invitados a explorar esa página, que le añadimos contenido continuamente. El QR code que están viendo, si usted no está suscrito a lo que es el sistema de suscripción de instituto, le hacemos un llamado, le invitamos a que lo pueda registrar allá con su cámara y llenar cualquier tópico de interés. Una vez tiene ese enlace y accede a él, puede seleccionar los tópicos de interés a la cual a usted le gustaría recibir información. El Instituto de Estadística, ¿verdad?, continuamente envía, ¿verdad?, y recibe e informa a personas sobre datos, noticias nuevas relacionadas a lo que es la política pública estadística en Puerto Rico, como parte de su misión, la visión. Así que la manera más efectiva de mantenerse en contacto de lo nuevo y de lo que está pasando en el panorama en relación a institutos de estadística es a través de este sistema de suscripción, y a su email le va a llegar automáticamente cualquier novedad, comunicados de prensa, etcétera, y puede estar enterado de lo que sucede. Así que